Historias del Centenario, con el auspicio de... Solicítalo en nuestras agencias. Banco del Pacífico, simplemente el mejor. Aqua Spa en Buenavista Plaza, el mejor spa de San Borondón. Smart SIM de Smartphone Soluciones, el chip que nunca falla en el exterior. Miguel Brindisi, histórico entrenador del Barcelona, campeón 89, finalista de América 90, volvió a Barcelona en el 93, hizo cuartos de final de Copa Libertadores, un técnico absolutamente respetado y querido por la hinchada. ¿Qué significa para ti, Miguel? Saludo cordial, estar en los 100 años del Barcelona, haber sido tomado en cuenta e invitado para esta fiesta inolvidable? Ante todo, muchas gracias, Pocho. Sabés, le aprecio tantos años. Un gusto poder estar hablando con vos. Mirá, no queda más que agradecer. Siempre la delicadeza, la atención, cuando pasan por Buenos Aires, siempre nos invitan a compartir una mesa, a charlar. Nunca lo olvido y somos más que agradecidos, somos inmensamente felices, y esto ha sido para mí el sumum. Creo que yo le contaba a los organizadores, había estado en 2 centenarios, uno que fue el de Español de Barcelona, que jugó contra la selección argentina de Marcelo Bielsa. Sí hubo un festejo por el centenario, al otro día una cena, nada más. Sí estuve en el donde me nací, que fue Huracán. La gente se dio cita en el barrio de Pompeya, corrió los últimos 30 segundos para recibir el año, al otro día una cena, se terminó. Acá ha sido algo majestuoso, permanente, compartiendo desde el almuerzo, después la recorrida por la ciudad, pararnos, estar con la gente, cómo vivaba, parecía... Volviste a tu etapa activa de jugador o técnico. Te iba a decir, reviviendo cosas que parecía que habían sido ayer, o el campeonato, cuando llegamos a la final, ¿viste? Y después, lo emotivo que fue cuando llegó las 12 de la noche y empezaron todas las bengalas, la gente... Y te digo, se me ponía la piel de gallina porque te lleva a la reflexión. ¿Se ha lucido Barcelona en la organización de este evento? Totalmente. Se lo he dicho en persona, le he mandado un mensaje más allá de gratitud. Pero, a ver... Y que quien haya estado al frente de todo esto es un joven que quizás no es de la generación que vivió esos grandes momentos de Barcelona, claro, pero recogió a todas esas estrellas. Pero esas leyendas. Coordinar todo esto de diferentes partes del mundo, ¿viste? El hecho, habían jugadores que de repente, Epanor o qué sé yo, todos los que cuando llegué, todos que eran glorias cuando llegué en el 89, el famoso gol de la chilena que sirvió para el campeonato, todo eso. Lo conocí acá, compartir esto, el otro. Ese ha sido un gesto increíble. Terminaste involucrándote más en la historia. Diferentes generaciones. Y que, como dije el otro día, todos pusimos una semillita para que germine. Y este árbol no tiene techo. Cada día será más grande, cada día estará más alto. Imagínate que alguna de las glorias actuales del Barcelona, ya glorias totalmente retiradas, algunos ya que pasan hasta de los 40 y pico de años, tú los pusiste en primera, Raúl Noriega, Pepín Gavica. Todo eran pibes. Muy juveniles cuando sí, estaban. Me acuerdo Delgado, Grueso, el mismo Asensio, 17 años tenía Asensio. El Chinito Gómez, que lo fuimos a buscar, me habían hablado de un pibe que jugaba muy bien en Rocafuerte. Y nos fuimos al colegio a ver en un torneo a Vicente Rocafuerte. Se buscaba antes en los colegios a los jugadores. Y claro, porque ahora se ha perdido eso. El mundo de divisiones inferiores no estaba fuerte, no había competencia como para medir. Recordá también que en esa época era todo Barcelona y MLE la selección prácticamente. Ahora, Miguel, entremos un ratito a tu época de futbolista, en donde quiero hacerte una pregunta relacionada con Guayaquil y luego... entramos ya a tu parte más importante en Barcelona, que fue la de director técnico. Yo por primera vez te vi jugar, yo era un pibe, un pelado, a usar un término muy guayaquileño,
de 8 años viví el Mundial de Alemania 74. ¿Cómo no? Y ahí te vi jugar en la selección de Argentina, con Wolf, te vi jugar con Esqueo, que en paz descanse, con Carnevali, con el Tal Talismán cual. Perfumo, con el Ratón Ayala, Kempe, Sí, que señor. todavía estaba más jovencito, pero que ya jugaba. Sí. Te vi hacer un golazo de tiro libre contra Brasil, un partido que perdieron 2-1. 2-1, sí. Brindisi ya era una figura en ese momento en el fútbol argentino. Y tu primera llegada a Guayaquil, si no me equivoco, fue el 75 para un cuadrangular que jugaste el preliminar con Huracán versus Emelec. Terminaron 0-0 y en el partido de fondo jugaron River-Barcelona, que ganó River 2-1. ¿Recuerdas ese? Sí, cómo no me voy a acordar. Ahí vino el Flaco Menotti, el técnico de Huracán. El Flaco ya estaba en la selección. Vino el ayudante de él, que era el Gitano Juárez. Ya. Que Carlitos Babington también. Carlitos Babington, todo vinimos a jugar. En esa época se salía mucho de gira. Veníamos y hacíamos gira, pasábamos por Colombia, Perú, Ecuador, viste, hemos jugado también en Quito, pero me acuerdo de ese cuadrangular. Y la segunda vez ya vinimos con Diego, con Boca. La segunda vez vinieron, y ya vamos a hablar de eso porque eso ya es parte de Barcelona, pero antes de entrar a ese partido con Barcelona en el año 81, ¿qué pasó o qué ocurrió para que el Flaco Menotti, que fue tu técnico, tú fuiste la figura cuando quedaron campeones con Huracán, no te lleve al Mundial de Argentina 78? La gente no se explicaba cómo así Brindisi y Maradona no hayan estado en el Mundial del 78, pero lo de Maradona se justificaba porque era un peladito. Ajá. Pero lo de Brindisi era un jugador consagrado, que lo conocía muy bien Menotti. ¿Por qué te dejó afuera? Nosotros tuvimos una charla con el Flaco en el 70, el proceso de él empieza el 12 de octubre del año 74, porque en el Mundial terminamos sexto, hubo mucha desorganización, había salido muy mal la fusión de los que jugaban en Europa con los que jugaban en el país, fue muy cercano, solamente convivimos un mes, es decir, se aprendió de esos errores. El Flaco entró y transformó el país. Lo primero de todo, ordenó, le dio una seriedad y lo hizo federal. ¿Por qué te digo? En el 75 él trae al Gitano Juárez, que era su compañero, su hombre de confianza, y le da participación al interior, a todos los jugadores del interior, para que no sea solo los jugadores de Boca, River, Racing, ¿viste? Y la excepción de la regla que era de Huracán. Pero entonces el Flaco hace la selección del interior. ¿Y qué pasa? Trae a uno solo de Europa, que es Mario Kempe, que era triple Pichichi. Vale. Él me lo explica, me dice: Miguel, si yo llamo a los del interior, a los de afuera, primero y principal el seguimiento era diferente al de ahora, tenía que ir personalmente a ver, hoy es diferente. Pero dice, ¿de qué sirve el trabajo que estoy haciendo con el interior? De ahí salió Galván, Oviedo, Valencia, del interior, y Ardiles, viste, de esa selección del interior que jugaron el Mundial. El Tolo, que ahora cumple 70 años. Pero claro, y vos sabés que era más que comprensible lo que él decía. ¿Y lo aceptaste? Sí, cómo no. Y estuve con ellos, arranqué siendo capitán de esa selección. El primer partido que jugamos con España, Pirri, capitán de España, y yo de Argentina, viste. Lo que pasa es que en el 76 me voy para España, ¿viste? Y ahí es donde, en Mar del Plata, él me habla y tenemos esta charla. ¿Toda la vida de haberte ido a la España y haber perdido el espacio en la selección? No, porque la experiencia europea la quería vivir. Y llegué justo, porque ya con 26 años en esa época ya era muy grande. Háblame de Maradona. España 81, campeones del Metropolitano. Todavía los hinchas de Boca se acuerdan de esa gran dupla Brindisi-Maradona. ¿Cómo era Maradona en esa época, cuando recién arrancaba lleno de sueños? Era mi compañero de habitación, él. Y él era el niño de oro en ese momento. Él pasa a ser el número 1 del mundo cuando hace lo que hizo en Boca y se consolida la llegada al Barcelona hasta que lo lesionan. Claro. ¿Comprendés? Yo tengo el mejor... ¿Era un muchacho sano Maradona? Absolutamente sano. Yo jamás en la vida lo vi tomar alcohol a Diego.
él siempre anti-alcohol, anti-cigarro, lo que fuere. Diego era extraordinario, para lo único que vivía era para tomar mate con Claudia, que era su novia, allá en las concentraciones. Nosotros concentrábamos mucho, desde el viernes al lunes, jugábamos los domingos y volvíamos a la concentración. Entre semanas jugábamos un partido amistoso porque la historia de siempre, los contratos estaban en dólares y se había disparado el dólar, no podían cumplir con los compromisos, entonces entre semana viajábamos. Así que imagínate, de viernes a lunes estábamos concentrados. Y en la cancha era una fiera Maradona. Para mí fue lo más grande que vi. Nunca tuvimos un entrenamiento, porque él llega un viernes a la noche, tuvimos un tenis fútbol el sábado y el domingo, y parecía que había... Y mira lo que tú dices, cuando los jugadores son buenos, fluyen las paredes y los buenos toques, porque ahora hablan de las microsociedades y que los técnicos tienen que trabajar las microsociedades. Las microsociedades se dan con jugadores que tienen fútbol en los pies y no necesitan de tanto entrenamiento para hacerlo. Yo siempre lo defino como que antes jugábamos a la pelota, no al fútbol, ¿viste? Y jugar a la pelota es el potrero, la calle, el reunirse con amigos. Para terminar el tema Maradona, el año de la muerte de Diego, el 2020, previo en el 2019 y a inicios del 2020, Maradona como técnico de Gimnasia y Esgrima es recibido en todos los estadios magistralmente, pero lo de la cancha de Boca fue algo inolvidable. Sí. Y además, por esas coincidencias de la vida, en ese partido ganó Boca y fue campeón de Argentina, y luego vino la pandemia, vino el COVID. Pero a Maradona lo aclamaron. Maradona, pobrecito, ya no podía ni caminar. Pero no se nos va a olvidar nunca esa imagen de Miguel Ángel Brindisi a nombre de Boca Juniors, darle una placa y recorrer la cancha de Boca con Diego Armando Maradona. ¿Qué te decía Maradona? ¿Qué sentías tú de estar ahí con Diego, con un estadio a reventar, que a pesar de que era el técnico del rival, lo ovacionaba porque lo amaban a Maradona? Mira, hubo una inquietud y el punto de partida fue Huracán. Fue el primero que le empezó a hacer un reconocimiento porque se lo veía mal a Diego, para que en cada estadio que fuera, Diego sea homenajeado. En el estadio de Huracán, y a él le gustaba un grupo de rock, viste, allá, y se contrató ese equipo de rock para que a él se lo recibiera con el canto de esa banda. ¿Y qué te decía en la cancha, ¿viste? Maradona, mientras recorrían? Y él estaba nervioso, bastante emocionado. Sí, exactamente. Eso sí, él estaba emocionado, pero no sé, porque tanto en Huracán como el día de Boca, yo lo notaba despedida, como que él estaba consciente por cómo se sentía, de que eran despedidas más que homenajes. Te quiero preguntar en comparación a un par de jugadores con Maradona. En selección argentina, ¿Maradona o Messi? Es muy difícil y te digo por qué. Los dos tenían liderazgo, los dos bajaron línea, los dos enseñan un camino. Diego, desde su personalidad, desde su entrega, desde su ejemplo, desde su peleador que tenía adentro con el árbitro, los rivales, puteó un himno, ¿te acordás cuando en el Mundial de Italia? Que bueno. Y Messi, con su liderazgo a través del juego, ¿viste? Pero uno con una persona... el otro. No, en la selección. No, yo creo que lo que dieron... Porque, a ver, el Flaco Menotti era muy claro en esto. Cada uno en su momento. Para mí el más completo era Pelé. Pero después conocí otro igual, otro monstruo igual, que me tocó jugar en contra de él 3 años, más el Mundial y un partido amistoso. Johan Cruyff. Johan Cruyff no tenía nada. Los bailó en Alemania, ¿no? Pero nada tenía que envidiarle a Pelé. En cuanto a un tipo completo, derecha, izquierda, liderazgo, cabezazo, voz de mando, la tenía toda. Igual que Pelé. ¿Comprendés? Lo sufrí también durante años a Pelé, porque habían 2 copas por año, es decir, 2 partidos por año con la Copa Roca, una en Brasil y otra en... Era bravo jugar contra Pelé, pero al mismo tiempo jugabas desde la admiración. Es más, cuando salimos campeones con Huracán,
no había premio por salir campeón. El premio era un partido amistoso y la recaudación para nosotros. Y contratamos al Santo con Pelé. Vino Pelé, nos hicieron 4 goles. Bueno, en todo caso, te vas por el empate entre Maradona y Messi en Sí, selección. y este chico es increíble. Ahora, te pregunto, ¿en Boca, Maradona o Riquelme? Creo que Diego. Mirá que Riquelme es grande. Pero Diego... En Boca hablo. Sí, sí, de sí, Boca, sí. solo de Boca. Por eso, Riquelme fue extraordinario. Pero Maradona solo estuvo un año. Riquelme estuvo muchos años. Hubo otro grande en Boca reconocido, es Ángel Clemente Roja, Rojita. No lo opacó, pero estuvo a la par Riquelme. Pero Bueno. Diego en un año creo que fue el sumum. ¿Te acuerdas de ese partido en diciembre del 81? Barcelona celebraba el bicampeonato. Había quedado campeón 3 días antes con gol de Víctor Epanor frente al Nacional y celebra contra Boca el campeonato. Y ese día Flavio Perlaza, que estuvo en cómo homenaje, no. le hace un gol a Loco Gatti. A propósito, murió hace poco Loco Sí, Gatti. pobre. ¿Algún recuerdo tuyo de Loco y sobre todo de ese partido y de ese gol de Flavio Perlaza? Bueno, Vino Maradona en ese Tengo partido. vivencias y vino el padre acompañando la delegación Claro, con el padre nosotros, vino, Don vino Diego. Don Sí. Diego. El Loco Gatti a mí me sorprendió, no por su talento, porque uno ya lo conocía, era el líbero, el que anticipó al arquero líbero antes que ningún arquero. Pero te voy a hacer la postura porque hay cámara. El Loco Gatti, nosotros llegábamos 2 horas antes a la cancha. Él se ponía en un costado, ya estaba vestido y se quedaba así. Así, permanentemente. ¿Viste? No hablaba nada, introvertido total. Antes se hacía el calentamiento en el vestuario. Cuando venía el calentamiento, ¿viste? Le tiraban una pelota, esto, el otro. No hablaba. Nada, era el tipo Era el más cuerdo del mundo. Nada. Subíamos las escaleras Se para convertía entrar. en loco. Era el showman, era el tipo que atrapaba Era tribunet. No, era su personalidad. ¿Viste? Se convertía, se transformaba en ese tipo que atraía a las masas la presencia de él. Fue el primer transgresor con los colores, las bermudas, la vincha, publicidad personal, porque él fue un previsor. ¿Viste? En el mano a mano no le ganaba a nadie. No. Pero Flavio Perlaza le hizo un golazo. ¿Te Lo acuerdas único de ese que. gol? No, pero lo único que le decíamos, loco, en los tiros libres, viste esas por arriba de la barrera, como el que hizo el otro día el gol Mastantuono, todo esto que vos le pegás de rosca por arriba, él se quedaba en el palo de él. Decía, si pasa por arriba y es gol, lo aplaudo, virtud de él. Ahora, si me hacen un gol en mi palo, es culpa mía. Bueno, pero trata de evitar. Él la tenía muy clara. Iba dentro del arco, sacaba rápido la pelota. ¿Algún recuerdo de ese partido que ganó Barcelona 3-2? Aparte del gol de Perlaza. No, es que nosotros sabíamos a quién nos enfrentábamos. ¿Viste? Porque si hubo algo porque vos, obviamente, cada vez que salíamos de gira y jugábamos, mirá que teníamos buen equipo y se jugó con diente apretado. Pero sabíamos que enfrente había un rival muy difícil, un rival que siempre iba a estar alentado. ¿Te acordás la gente que había? ¿Viste? Estaba eso. Y que su gente empujaba. Era el Boca de Ecuador. ¿Comprendés? Lo has dicho todo. Era el Boca de Ecuador. Claro. Miguel, viene el año 1989. Tú habías estado, creo, el 88 en Comunicaciones de Guatemala. Sí. No tenías ninguna experiencia como técnico más allá. Municipal. En Municipal de Guatemala. La única experiencia que tenías era esa en Guatemala, un nivel de fútbol inferior al sudamericano. Barcelona inicia la temporada dirigido por José Omar Reinaldo, un histórico del fútbol argentino y también de Barcelona. Pero le va mal a la Pepona, le da un preinfarto, un infarto, alguna cosa de esas y se tiene que retirar del equipo y te contrata Octavio Hernández, que era entonces el presidente del club. Pesó mucho para Miguel Ángel Brindisi, sin tener la experiencia como técnico en un equipo grande, de repente dirigir a Barcelona. Mirá, ¿sabés cuánto duró la reunión específico de contratación? No sé si llegamos a los 2 minutos, porque todo lo que me dijo le dije que sí, porque sabía qué desafío y lo quería vivir. Yo era muy pichón como entrenador,
llevaba 2 años dirigiendo. Había comenzado dirigiendo un equipo muy modesto que siempre le agradecía, Alumni de Villa María, que jugaba regional, pertenecía a Córdoba. Pero cuando me sale esto es como que decís, es el gran desafío, porque sabía cuáles eran las exigencias de Barcelona, era todo o nada, como, viste cómo es. Es decir, es muy difícil que esta clase de equipos, lo que representan para un país, se recuerden los subcampeonatos. Son los campeonatos y los logros los que más se recuerdan. Pero después lo otro fue conocernos, charlar y todo, pero enseguida sí. Ahora, ¿no? Miguel, una pregunta que me gustaría que la contestes con el corazón, pero con la verdad por sobre todas las cosas. Y tu respuesta va a generar expectativa y polémica. ¿Fue justo que se repita el partido con Deportivo Quito? Para mí sí, yo nunca había visto que un árbitro se escape de la cancha y en una situación de esa. Puede pasar, puede pasar. ¿Tú crees que el público evitó el gol de Uquillas, el gol del empate? No, O ya cuando Uquillas cabeció el público estaba en la cancha. No, el público estaba queriendo entrar, rompiendo, se había generado un clima que vino desde los costados, vinieron, la incentivación, ¿comprendés? Faltaban 5 minutos, ¿viste? Es diferente si de repente hay una invasión, pero no en una situación tan crucial. Yo recuerdo, ¿viste? Porque me quedó como anécdota esa, dar la vuelta olímpica sin gente, todo agarrado del brazo, salir en truc, ¿viste? Cosas que vividas, que bueno, uno está recontra feliz y agradecido porque tuvo un final re feliz. Es diferente si esa situación pasa en algo que no era tan primordial. Hubo una semana de juicio o más para saber si era gol o no era gol. Toda la semana, te lo pueden decir los muchachos, nos pasamos entrenando porque si se reiniciaba el partido ahí, era un tiro libre indirecto para nosotros, preparando jugadas de disimular. Es decir, nos pasamos una semana parando a todo lo... Cosas que ya no se ven en el fútbol. No, pero paramos todo como... Porque ahí, por donde iba a reponer, o debiera reponer, si había que jugar los 5 minutos finales, más el adicional, el Quito tenía que ir todo a la línea. ¿Sí? ¿Comprendés? El único que iba a estar adelante era el portero. Entonces, nos distribuíamos todo porque nosotros... Entrenaste toda la semana. Toda la semana. A ver si... Pero tú sí recuerdas, mira lo que es la vida. Barcelona, como producto de ser campeón, juega la Copa Libertadores y llega a su primera final. Pero si ese partido se perdía y lo iban perdiendo 1-0, faltando 5 minutos, quedaba fuera de la Copa Libertadores. Sí, señor. Y definían nuevamente Melec y Deportivo Quito. Sí, señor. Sí, señor. Porque llevábamos 0.50 de ventaja. Así es. Nosotros. Así es. ¿Viste? Ahora, increíble. ¿Te molestó lo de los brasileños que no esperaron esa semana, se fueron a pasar Navidad a Brasil y no regresaron más? Y en ese momento dolió, porque... ¿Dieron alguna justificación? Ahora, ayúdame un poquito en la memoria, porque recuerdo muchas cosas, pero tampoco puedo recordarlas todas. Yanio Pinto todavía estaba en el equipo. Magú todavía estaba en el equipo. Creo que Betancur ya había salido. Betancur, sí, alternaban. Recién aparecía un pibe que prometía, que era Uquilla, ¿viste? Lo íbamos llevando de a poco. Pero bueno, qué sé yo, nos estrechamos en un abrazo, porque tantos años que no nos veíamos. Pero tú quedaste resentido con ellos en ese momento. No, y eso les costó renovar con Barcelona. No, pero lo que pasa de que... fue muy sensible todo eso porque eran las fiestas de Navidad, ¿comprendés? Y nos quedamos todos, pasamos la Navidad juntos, estuvimos toda la familia juntos, pero seguía concentrado el equipo. Y entonces, obviamente, como conductor, optás por todos los que se quedaron. Viene el año 90, Miguel, quizás el año más espectacular de Barcelona en esa época y tuya como técnico del equipo amarillo. Barcelona contrata jugadores. Yo diría en 2 lotes, un lote nacional y un lote extranjero. El lote nacional se trae lo mejor de Filambanco. Viene Freddy Bravo, viene el Cholo Bravo y viene Carlitos Muñoz. ¿Tú los habías pedido? Sí, Macías y Acosta también. Macías y el Beto Acosta. Claro, 5. Porque más que elegirlo lo había sufrido cada vez que jugábamos contra Filambanco. Tenían un equipazo, tenían muy buenos jugadores.
Bueno, cuando estuvimos reunidos con el Capi, con Isidro, con Octavio, con la directiva, eran prioridad, porque con los nacionales iba a ser más accesible poder traerlos que incorporar extranjeros. Es que se da además algo especial. En ese año hay un cambio de presidente al inicio del año. Una vez que Barcelona es campeón, Octavio Hernández le cede la presidencia a Isidro Romero. Ajá. Y digamos que fue el primer año de Isidro en su segundo periodo. Él había hecho 82-86 y su segundo año fue 90-96, justamente el 90. Claro. Y se traen 3 jugadores extranjeros, lo conversábamos fuera de cámara y de micrófono, Miguel. 3 jugadores llenos de jerarquía. O sea, el total eran 3 extranjeros, ese año eran 3 extranjeros, pero los 3 habían sido campeones de América y del mundo. Marcelo, campeón del mundo, Marcelo Troviani. Saralegui, bicampeón de la Libertadores con Peñarol y con River. Y el Beto Acosta, campeón de América con la selección de Uruguay, sí, en el 83. O sea, Barcelona llenó de jerarquía ese plantel. De experiencia, de jerarquía, de... ¿Juega tanto la jerarquía en la Copa Libertadores? Claro. Sí, ¿Cuán importante es la jerarquía? Lo que pasa que también hay que ponerse en la época. No sé si la palabra guerra existe, pero ir a jugar Copa Libertadores de visita anteriormente era muy difícil. ¿Viste? Ahora es más fácil jugar de visita. Sí, no, y hoy con todo el seguimiento, las cámaras, las repeticiones, que el VAR, que esto, hoy es diferente. Hoy vas a no sé, a ver una ópera, a comparación de lo que era antes. Eran climas calientes. Nos tocó jugar en Argentina, nos tocó jugar en Uruguay, viste, plazas difíciles. Bolivia, en la altura. Bolivia en la altura. Y también no nos olvidemos de que Paraguay, finalista, Conmebol, ahora en esa época era Confederación Sudamericana. Ahora, recuerda esa Copa Libertadores del 90, Barcelona no pudo comenzar peor. Barcelona avanza a la final gracias que en esa época clasificaron 3 de los 4 de un grupo y gracias a Morales que salva los penales contra Oriente Petrolero, Barcelona avanza a octavos. ¿Por qué comenzó tan mal Barcelona esa Copa a pesar de tener un gran equipo y de terminarla bien más adelante? Te cuento, yo no estaba. Yo fui a haber invitado, me invitó Barcelona a ver el partido. Es que Malvernat fue el técnico. En Santa Cruz de la Sierra. Tú saliste, es verdad, tú saliste el 89 y llega Malvernat al inicio del 90. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste de Barcelona en el 89, cierto? Te cuento. Esa pregunta vale la pena hacerla. ¿Por qué? Porque a mí me faltaban 6 meses para terminar el título nacional de entrenador. ¿Comprendés? Cuando fui jugador en Las Palmas, hice el infantil juvenil. Tenía el de España, no tenía el nacional. Ante el nacional se hacía solo en Madrid y había lugar para que vayan 100 a rendir examen. Yo estaba en competencia, no podía. Y como veía que cada vez se ponía más difícil que te autoricen, ¿viste? Me fui a terminar el curso en la Escuela Adolfo Pedernera, que es el día de hoy donde formo parte de la Escuela de Entrenadores, y terminé el curso. Mis compañeros eran Daniel Pasarela, el Toro Gallego, que ellos eran los técnicos de River. Claro. Pasarela salía como auxiliar de campo, con carnet de auxiliar de campo. Y el Tolo Gallego como ayudante, que tampoco, viste, estuvo el negro JJ, Miguelito Russo, un montón, es decir... Mostaza. Claro, y entonces Julio Grondona habilita la escuela de La Plata, que fue la primera que se abrió de AFA, para este grupo, éramos 20, 22, todos exjugadores. Pero el técnico de River era Pasarela y estaba haciendo el curso. Fui a terminar el curso, terminé el curso y ya teniendo el nacional que te habilitaba a dirigir en Europa, donde quisiera dirigir en el mundo entero, por eso sí o sí me tenía que ir. Ahora, Miguel, pero es verdad, tú no estuviste en la primera parte que fue muy mala de Barcelona, que clasificó con suspenso, pero ya llegaste para los octavos de final. Fue emotiva esa noche de los penales. Me acuerdo. Oriente Petrolero. Sí, yo estaba ahí en la... Pero desde octavos agarraste el ritmo
algunos Sí. jugadores fueron levantando su nivel. Troviani comenzó muy mal la Copa y en el clásico, en cuartos de final, comienza a levantar su nivel hasta terminar jugando el mejor partido que yo he visto de un jugador de fútbol en el Ecuador, que fue el partido contra Olimpia. Pero antes, ¿qué recuerdo te da ese clásico histórico? Barcelona gana 1-0 con gol de Uquillas. Increíble lo ¿Cómo que era. manejaste ese partido? Ahí nos tocó una seguidilla de clásicos. Sí, ¿Viste claro, que- ese año jugaron. Sí, y lo ganamos. ¿Viste? Mirá que era difícil, ¿eh? Era un rival duro. Es más, creo que fue más duro que algunos de Copa Libertadores que fuimos a jugar. Por supuesto, pero ese partido del 1-0, ¿qué recuerdos tienes? No, el recuerdo, y siempre un clásico es casi la obtención de un campeonato. Y más viviendo en la misma ciudad, sabiendo que está movilizado todo, ¿viste? Que, sobre todo más allá de la felicidad personal que tiene todo el que juega, el que dirige, el que conduce, los dirigentes, todo. Hay felicidad total por la gente. ¿Viste? La gente le pega muy fuerte y como siempre digo, uno toma conciencia de los sacrificios que hace mucha gente para ir a verle. Y si vos le podés regalar esa felicidad, esa satisfacción y al mismo tiempo continuar creciendo en la Copa, ¿no? Porque... Bueno, y a partir de ese clásico del Astillero es donde surge con mayor fuerza la figura de Morales, que ya había sido el jugador estelar en la clasificación frente a Oriente Petrolero, pero contra Emelec tapa el penal a Russo. Luego en Buenos Aires le tapa el penal a Cerrizuela y en la definición de penales le ataja nuevamente a Cerrizuela y es prácticamente lo que lo pone a Barcelona en la final. ¿Cuán importante fue Carlos Luis en esa Copa Libertadores? ¿El más importante de todos? Mira, Carlos Luis era un ganador ya de por sí. Era alguien que tenía una confianza más allá de sus condiciones, de su cualidad. Era un ganador. Era un tipo que tenía liderazgo, tenía ángel, porque, viste, con la gente, con todo el mundo, cómo se ha relacionado, cómo llevaba su carrera. Me acuerdo cuando iban a venir los penales y mirándolo a la cara, le digo, te vas a convertir el ídolo, pero no solo de Guayaquil, te vas a convertir en ídolo nacional. Y él estaba como, viste, como los rasgos, profe, hoy lo rompo, hoy atajo todo, que esto, era un ganador. Me fui tranquilo, dije, tranquilo. Tuvimos muy bien los ejecutantes también. Sí, todos anotaron. Todos anotaron. Le robaron a Barcelona la final del 90. Sí, se equivocaron. Se equivocaron. ¿Tú quieres ser benévolo? No, no es benévolo. Si tengo que ser de pueblo, te digo sí. Pero tengo que pensar, yo me he equivocado en cambio, en todo. Fue gol legítimo el Duquí. Viste, para mí, y después continuó su hijo, Lustó era un tipo probo, viste, el árbitro. Pero bueno, Ahora, se ¿quién equivocó. anula? ¿Lo Lustó o lo lleva a anularlo? No, Crespi, lo que era el líder? lleva Juan Carlos Crespi, que levanta la bandera. Bueno, eso también es algo que después con el tiempo se fue dando cuenta la misma federación. Los árbitros no pueden ser jueces de línea. Pero El además, juez de línea tiene que ser alguien internacional, más en una final, y el que sabe cómo corre, dónde se para, tiene un ojo clínico diferente, entrenado, el línea a línea, ¿viste? Eso, acordate que el otro era Calabria, el otro juez de línea, ¿viste? 2 jueces de línea, y los jueces de línea no tienen el timing que tiene el que hace ahora, esa tarea. Barcelona juega el mejor partido que yo he visto en la historia. Yo no he visto un partido de Barcelona tan expresivo desde lo futbolístico que esa final contra Olimpia. Pero tuvo errores ofensivos. Por ejemplo, fallar el penalti por el lado del Beto Acosta. Se desaprovecharon opciones de gol. Un lindo gol de Marcelo Troviani. El gol que le anularon a Manuel Uquillas. Y al final jugó bonito, pero no le sirvió. Entonces, esa noche a mí me deja una lección el fútbol. Yo también era un analista de fútbol que pensaba mucho en la estética. Pero yo aprendí esa noche que tú puedes jugar el mejor fútbol posible, pero si no logras el resultado,
quedas con una deuda enorme. Entonces, le hubiese gustado a Miguel Ángel Brindisi quizás jugar menos estético, pero lograr la Copa Libertadores. Ya te digo que sí, de gol en contra en el minuto 93, 94, que ellos se hubieran hecho un gol en contra y ganarla, sí, lógico. Que no te quepa ninguna duda. Y toda mi vida, y me encanta el buen fútbol, me encanta el estilo y todo, pero primero quiero ganar. Y quizás por no ser... Para mí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Para mí fue la producción futbolística, no sé si de todo el tiempo que yo no recuerdo un mejor partido de Barcelona desde lo estético. Porque fue protagonista, superior. Y ese espíritu tuyo de jugar al fútbol abiertamente, elegantemente, estéticamente, no conspiró en el partido en Asunción, en donde a lo mejor pudiste haber sido un poco más conservador y traer un resultado más cercano a poderlo virar en Guayaquil. Fíjate vos si habríamos enfrentado un equipo duro, que el primer tiempo en Asunción termina 0-0. No pasamos ningún riesgo. Al contrario, nosotros apostábamos que de repente, pues en alguna contra, podíamos lastimar. A los 10 minutos perdíamos 2-0 en el segundo tiempo. Viste, uno medio se descoloca, tranquilo, porque 2 goles yo no le tenía miedo a... No. 2 goles en Guayaquil, porque sabía la producción que tiene, o lo que era nuestro equipo. Mira lo que es el fútbol, el jugador más importante hasta semifinales, que fue Carlos Luis. En Defensores del Chaco se come el primer gol de amarilla, sale mal. Sí, pero también cometimos un error muy grande en un córner a favor nuestro. Hubo un rebote, no me acuerdo quién era el último hombre que se quedó nuestro, y devuelve la pelota frontal. Cuando las pelotas en esas situaciones van a los costados, que si se pierden el equipo puede recuperarse, y nos metieron una contra y nos marcan el segundo gol porque todos venían saliendo, pero bueno, son circunstancias de ahí el partido. Nosotros para la final teníamos una consigna muy clara, que sí o sí tenía que respetarse. Lo primero, el orden, que las ganas y el deseo de la gente no nos llevara a que fuéramos a lo loco, el orden, que nunca estemos desequilibrados. Y un gol por tiempo. Un gol por tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros jugábamos el alargue, lo estábamos jugando en nuestro campo. Claro que sí. ¿Comprendés? Y fíjate vos, que queda lo de Uquilla. Se hizo el gol por tiempo. Un gol por tiempo. Uno no valió. Orden y gol por tiempo. Porque si ellos nos marcaban, ya había que levantar 3 goles. Como cuando ya anotó amarilla, claro, 1-1, ahí nos desinflamos todos. Pero Miguel, viene el año 91 y Barcelona incorpora a un histórico del fútbol argentino, Rubén Darío Insúa. Y logras armar la dupla de Estudiantes, Insúa, Marcelo Troviani, y el hincha amarillo se puso a soñar. Pero arranca mal Insúa y hay un hecho histórico, anecdótico, inolvidable. Partido contra Concepción en Guayaquil. Al minuto 35 sale Insúa, el estadio casi lleno, lo pifea. Insúa molesto, se saca la camiseta y sale caminando del estadio a su casa en Urdesa sin camiseta, con el cuerpo desnudo, o sea, de cintura para arriba desnudo. Y lo coge un patrullero de la Comisión de Tránsito y se lo termina llevando a su casa. O sea, la indignación de Insúa era tal. ¿Por qué lo sacaste a Insúa? ¿Y cómo quedó tu relación con Insúa después de ese partido? Mirá, era mi vecino. Nos separaba una habitación. No, en el hotel Unihotel vivíamos. Yo no me acuerdo si estaba en la 854 y él en la 856. Viste, salteaba una. Y es verdad, se sintió molesto. Le dolió, y más como siente el fútbol Rubén. Entonces fui a la habitación y le dije que si tuviera la alternativa de tener que volver a pasar por una situación, igual hacía lo mismo, porque si yo sé, ¿sabe qué? Mis hijos, porque fui con los dos a la sede, que se peleó toda la directiva, empezaron a volar la silla porque no me lo querían dar para traer a Rubén. Estábamos en la sede. Porque yo, Rubén, era de esos jugadores, jugamos en contra con Rubén. ¿Y te recordaba tu estilo de juego? Jugábamos en contra. Rubén era un crack. Total. ¿Viste? Y bueno, qué decir yo de Rubén y lo que le pegaba al balón. Sabía que necesitaba... ¿Ese no era Rubén? No, pero sabía que necesitaba tiempo, que él no iba a fallar. ¿Viste? ¿Y tú crees que después? Entonces se lo dije y nada, estaba muy, muy enojado.
estuvimos un tiempo, él estaba enojado y bueno, se respetaba, pero hay algo, el entrenador, que por ahí uno se equivoca, viste, en su lectura, no es que somos dueños de la verdad, por ahí te equivocás, pero vos en una situación como esa, tenés que rescatar el equipo con un cambio o algo, teníamos que ser más ofensivos porque terminamos empatando y quedamos afuera, viste, porque después teníamos Colo-Colo y Colo-Colo terminó siendo el campeón de esa Copa Libertadores. ¿Y tú crees que gracias a esa decisión que tomaste sirvió de repulsivo para que Rubén Insúa levante su nivel de Rubén juego? un crack, tenemos una relación bárbara, pero ese momento, y era medio incómodo, nuestras esposas amigas y todo, pasaba solo por lo futbolístico. Y alguien que me costó tanto traerlo, uno no lo iba a exponer. En ese momento mi lectura era que teníamos que tener un punta más, porque nos quedábamos un afuera. tema netamente táctico. Sí, Miguel, ya en la parte final, bueno, después te fuiste, dejaste al profesor Habeger, Barcelona fue campeón en el 91, regresaste en el 93, hiciste cuartos de final de Copa Libertadores. Ese cuartos de final, el gol inolvidable de Carlitos. No, el gol que hizo Carlitos en Chile fue una cosa. Carlitos Muñoz con Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Hizo un gol impresionante. Para mí fue el jugador más completo que vi del Ecuador. Y hubo algo que no trascendió nunca. Yo me quise llevar a Carlitos Muñoz a España. Isidro se enojó. No me lo dejó. Bueno, y dime una cosa, tú terminas tu actuación en Barcelona como técnico clasificando a Barcelona a la Copa Libertadores, ganándole al Nacional 3-1 con 3 goles de Carlitos. Y 3 días después muere. ¿Te impactó mucho en lo espiritual la muerte de Carlitos? No. Termina el partido, Carlitos hace los 3 goles, jugó con el tabique nasal roto, viste, que se arma una gresca bárbara que este chico Vega, el chico, le agarra la nariz, fue un revuelo sacar, me echaron. Y fui a separar y el árbitro, como estaba dentro de la cancha, me echaron, yo estuve de afuera. Fue la única vez que me echaron. Nunca me habían echado, yo nunca me metí con ningún árbitro, nada. Había entrado a separar y el árbitro me echó. ¿Y qué pasó? Carlitos me dice, bueno, la euforia y todo, me dice, profe, ¿a qué hora se van? Le digo, mira, Carlos, porque también se iba Marcelito Troviani con la familia, nos volvíamos para Buenos Aires por las fiestas. Le digo, a las 12 de la noche estamos en el aeropuerto. Nos quedamos a esperarlo a Carlitos. No llegó. Viajo toda la noche hasta llegar a mi casa, Buenos Aires, porque base 6, hasta llegar. No había celulares en esa época. No había celulares. Me llama Carlito Esqueo anunciándome lo que había pasado. ¿Te fuiste? No lo podía creer. No, lógico, obviamente, porque aparte era un pibe especial. Carlito era gran jugador, gran compañero, gran padre. Estaba con la niña, él venía con la niña. Era un tipo feliz, transmitía felicidad a todos. En el grupo era la alegría, pero la alegría desde el respeto, desde la solidaridad, desde el altruismo, el compañerismo. Lo que vos quieras, ese era Carlito. Ese tipo. Sí, para mí era mi punto débil. Miguel, te queremos agradecer. Fue un lindo diálogo contigo. Hemos recorrido tu vida. Previo a Barcelona, que fue histórica en el fútbol argentino, y en Barcelona, que es hiperhistórica. Te agradezco. Gracias, espero Pocho. no sea la última vez que nos veamos. Ojalá puedas venir con frecuencia, o cuando vaya yo por Buenos Aires te visitaré para conversar, tomarnos un café, como hace 33 años. Exactamente. El año 92 tuve la suerte de encontrarme contigo en el Hotel Intercontinental y conversamos un par de horas con tu señora. Salúdame a tu señora, por favor. De tu parte, cómo no. Y lindo conversar contigo y reencontrarnos. Para mí también esto es lo que nos ha dado el centenario. Exacto. Bueno, muchísimas Miguel Ángel gracias. Brindisi, un histórico del fútbol mundial, del fútbol argentino y del mundo Barcelona. Historias del Centenario, con el auspicio de... Solicítalo en nuestras agencias. Banco del Pacífico, simplemente el mejor. Aqua Spa en Buenavista Plaza, el mejor spa de San Borondón. Smart SIM de Smartphone Soluciones, el chip que nunca falla en el exterior.